desde el centro de mando de cada una de nuestras respectivas casas, el equipo en educación les da la bienvenida a esta mesa crítica número 16. Bueno, ya no una mesa crítica, sino una mesa de diálogo con el cual queremos despedir este año. Para ello nos acompaña el profesor de los comentarios asertivos, el profesor Oscar Isaac Corral. Hola Isaac, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Jorge Iván, Kevin. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Y el profesor que roza entre los límites de la experiencia y los saberes administrativos, el profesor Kevin Gibran Ward. Buenas noches, Kevin. Hola, buenas noches, Jorge Iván, Isaac y a todas las personas que nos acompañan. Muy buenas noches, aquí andamos. Ok, muchas gracias. Y mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya y voy a ser el moderador. Y pues, si la mesa anterior ya habíamos estado hablando de que había muchas transformaciones a nivel educativo, pues hoy con la retirada de Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública y el ingreso de la nueva maestra Delfina Gómez como nueva secretaria, entramos en un montón de nuevas noticias, nuevos cambios. No sé si alguno de los compañeros que me acompañan hoy quiera mencionar sus experiencias con respecto a este cúmulo de noticias. No sé si quieras mencionar algo, Kevin. Sí, pues yo creo que por lo menos a mí me llegó de sorpresa la noticia de la asignación del secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán a la Embajada de México en Estados Unidos. Fue completamente una sorpresa. Se abre un espacio en el que había rumores, había comentarios, las personas empezaban a hacer sus pronósticos para ver quién iba a asumir el cargo. Por ahí salían pues varios nombres. Estaba incluido el sinaloense Rubén Rocha Moya, estaba por ahí el gobernador de Oaxaca, me parece, quien también fungió en algún momento como director de Infonavit, y había por ahí algunos incrédulos que solicitaban la aspiración de la maestra en el cargo de la educación pública, que de mi parte pues me parecía completamente absurdo, voy a decirlo así con todas sus letras. Sin embargo, pues llamó mucho la atención que la base, el magisterio, pues quería o buscaba a una maestra, alguien que desde sus primeras experiencias profesionales estuvieran o fueran sustentadas bajo la práctica, que fuera una maestra de grupo, vaya. Y pues me parece que de esa forma el presidente Andrés Manuel López Obrador pues les dio a ellos una oportunidad asignando a una maestra que, si vemos su currículum, pues fue maestra de nivel de primarias, buen tiempo en el Estado de México, y también tuvo experiencia como directora de un plantel escolar. Estas fueron las impresiones que tuve cuando fue la cuestión cuando recién sucedió lo de la noticia. Me parece que pues sobre Esteban Moctezuma Barragán hay muchos comentarios con respecto a su administración, pero no sé si quieras que lo retomemos en otro espacio. Espera, no nos adelantemos, pero ahorita que lo mencionas, fue curioso porque en cuanto se anuncia que Esteban Moctezuma Barragán se va como embajador de México a los Estados Unidos, empiezan en varios grupos educativos a hacer quinelas de quién puede ser el nuevo secretario de Educación, si va a ser hombre o mujer, y pum, se encuentra ese tumulto. Isaac, ¿qué impresiones te llegó a ti? Kevin ya nos habló sobre pues toda esa marabunta de información. ¿Qué impresiones te da a ti estas últimas noticias? Pues de Esteban Moctezuma, yo sí me preguntaba cuando en meses anteriores se estaban dando las salidas de algunos titulares del primer cuadro ahí con el presidente, el ejecutivo, en otras dependencias. Me preguntaba si habría el cambio con Esteban Moctezuma, y en estos últimos meses se comenzó a rumorar de que él iba por la gubernatura de San Luis, si no mal no recuerdo, y por ahí sonaba de que él abandonaría la secretaría. Entonces, desde ese momento que se comenzó a rumorar de que él podría dejar el cargo, yo pensé que sí lo podía dejar en cualquier momento. Pero también tenía esta idea de que si esta administración federal iba a ser diferente a las demás, porque
si vemos la vista hacia atrás, en otros sexenios, vemos también cómo la Secretaría de Educación Pública es un puesto en el que se van dando continuos relevos. Y estos relevos se van caracterizando por proyectos. Si bien hay un proyecto federal, sí le van imprimiendo su toque cada secretario de Educación. Entonces yo pensaba que si se iba Esteban Moctezuma, quien llegaba, pues qué toque le iba a dar. Y en este caso, pues nos topamos con esta noticia que a mí sí me tomó por sorpresa que fuera Delfina, porque también, como dice Kevin, se barajaron varios nombres y nunca figuró el de ella. Y si recordamos, ella viene pues de tener, antes de que fuera la elección del 18, tener una campaña con mucho empuje en el Estado de México, si mal no recuerdo, y que ahí estuvo compitiendo con un periodista que era Alfredo del Mazo, y ella pierde a pesar de que tenía un empuje social de la sociedad del Estado de México muy importante, y ahora, y en ese momento Andrés Manuel como que no quiso caer en esa parte de los recuerdos del 2006, del 2012, de impugnar, sino que le dijo aguántate, y ahora vemos que se está otorgándole la Secretaría de Educación Pública con un perfil que yo creo que no ofrece garantías no ofrece garantías, pero está prometedor. Ella tiene conocimiento del sistema educativo, entonces no pienso que debemos de hacernos ilusiones, pero sí queremos que ella pueda ser más empática. Y la primera impresión es que los profesores por fin tenemos a alguien que en general se había pedido, ¿no? Alguien que conozca el trabajo del docente frente a grupo, y pues llega la maestra Delfina, y Esteban Moctezuma pues se va, me deja algunos pendientes, algunos retos también que analizar, porque él se dijo muy comprometido con la educación, pero vemos que cuando hay una oportunidad de ir a otro lugar, a otra secretaría, a otro puesto, pues se toma. Entonces aquí sí hay una contradicción, pienso yo. Bueno, es economista, no es maestro, no Esteban. Así es. Eso sería, Jorge Iván, esta parte, sí. esta primera parte. Nos lleva a un punto. Cuando Isaac me dio la noticia, creo que fue el primero que me mandó el mensaje, oye, ya se escogió pues al nuevo secretario, secretaria, es Delfina Gómez. Yo fui sincero, yo tuve que googlear quién era esta persona. Ya vi fue presidente municipal, si no mal recuerdo, de Texcoco. Tuvo esta competencia por el Estado de México. Era un personaje que yo no conocía, pero igualmente generas por el hecho de que sea una maestra, ya da nueva pie a qué cosas nuevas pueden ocurrir. Y entonces vamos a estar abiertos a todas las posibilidades y esperemos que surjan cosas interesantes, cosas diferentes. Pero en todo ejercicio empieza un ejercicio de valoración. Si no mal recuerdo, el periodo de Esteban Moctezuma como secretario de Educación inició también en diciembre, pero del 2018. Entonces, más o menos lleva un tiempo de 2 años, un poco más, en el que duró su puesto, en el que duró su función, y en ese tiempo, que es relativamente corto, fue un periodo muy polémico. Hubo momentos a favor, hubo momentos en contra. Por tanto, en esta emisión de la mesa crítica vamos a hablar sobre los puntos a favor, los puntos en contra, bueno, lo bueno, lo malo y lo feo, remembrando esa película de Clint Eastwood. Aprovechando que estamos de vacaciones y que soy fanático del cine, ¿les parece? Entonces empezamos con el primer disparo, lo bueno. Lo bueno durante el periodo del 2018 hasta la actualidad que duró Esteban Moctezuma como secretario de Educación. Kevin, Isaac, ¿quién quiere empezar? Pues mira, si gustan, empiezo yo. Me parece que la Secretaría de Educación Pública no es una dependencia fácil, yo creo que ninguna, ¿no? Pero hablando en términos de los trabajadores con los que te vas de los que vas a estar a cargo y al frente de tu dependencia, pues me parece que el magisterio es un grupo muy especial, ¿no? Muy particular, y me parece que no es nada fácil. Recordemos que el perfil de Esteban Moctezuma Barragán, que si bien no es maestro, está en el escenario político ya desde hace bastante tiempo, y me parece que es un personaje que su experiencia, con base a su experiencia, pudo tomar las riendas de esta secretaría, recordando
el contexto en el que nos encontrábamos cuando recién tomó a su cargo esta dependencia. Recordemos que había una especie de pleito, una especie de conflicto donde el magisterio estaba reclamando la reforma educativa a la que estaba siendo sometido era pues de carácter punitivo, y pues el partido político que cobijó esta 4T, pues llegó en el ámbito educativo diciendo que no iba a quitar, perdón, que iba a quitar y no iba a quedar ni una sola coma de lo que era la reforma anterior. Me parece que en la realidad, en lo práctico, pues no fue así. No fue así. Sin embargo, me parece que el punto a favor que se puede destacar de Esteban Moctezuma Barragán es que me parece que hubo una especie de conciliación entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública. Creo que bien lo dijimos cuando hicimos la mesa de análisis sobre su comparecencia. El discurso del secretario era bastante ambiguo y dejaba muchas dudas alrededor de lo que él estaba planteando. Recuerdo que dentro de las cosas que se hicieron, pues hablaba de la descarga administrativa, en donde se dejó unas tantas fechas para ello, que lejos digamos, de solucionar el problema de la descarga administrativa, me parece que pues no funcionó esta fórmula. Sin embargo, pues sirvió de experiencia, ¿no? Más allá de lo práctico, yo me sostengo en ese aspecto. Me parece que el punto a favor del secretario fue conciliar al magisterio con el patrón, con la secretaría. Creo que se mostró bastante conciliador, creo que fue democrático, abrió diálogo de apertura, y eso fue sustentado obviamente en la experiencia que él tiene como político, ¿no? Político. Ahora bien, los consejos técnicos escolares pues se retomaron, les dio continuidad a esto, aunque sí se cambiaron fechas. Antes era el último viernes de cada mes, ahora vemos fechas un tanto aleatorias. Creo que la cuestión de la educación a distancia, estos programas de Aprende en Casa, resultaron una especie, pues no sé si decir de justificante para esto, pero creo que sí le tomaron, vaya, nos tomó de sorpresa a todos. Creo que el secretario no fue la excepción, y los esfuerzos estuvieron destinados a esta estrategia de educación a distancia como fue Aprende en Casa. Y dentro de lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones, me parece que fue una estrategia pues llevada con sus áreas de oportunidad fáciles de detectar, y que creo que habían trabajado en ello. Hoy por hoy veo a maestros que en sus redes sociales suben exponen su nostalgia de allá va el secretario, pero pues realmente muy buenos memes, muy buenos memes. Bastantes, pero de hecho siendo objetivos, pues en realidad hay muchos puntos que no se hicieron. No tenemos un programa horizontal de desarrollo de incentivos para los maestros, y que yo creo que en otras condiciones, años atrás, en otro sexenio, hubiera sido algo catastrófico para quien estaba en el puesto. Sin embargo, pues la característica de este secretario, pues vaya, caía bien el magisterio, conciliaba. Bien lo dijo Isaac hace un momento, cada secretario como que tiene su toque particular. El hecho de enviar mensajes al inicio de cada consejo técnico y el estarlo viendo constantemente de alguna manera impactaba, porque pues ya lo teníamos enfrente, sabíamos que ahí estaba y sabíamos quién era y sabíamos cuál era su discurso, y sí, como que esta estrategia le funcionó para acercarse a nosotros. Ahora, si la nueva secretaria lo va a retomar, no sabemos, ¿no? Sí. E incluso abrir su propio canal en YouTube, mantenerse en contacto, mandar mensajes. Supo crear un personaje y supo crear una empatía con los docentes, pero ya sabemos que en las labores de la educación, pues el asunto va más allá. Isaac, sí, y antes de continuar, pues se me pasó.
La cuestión yo creo que el punto más destacado y que el magisterio le agradece es definitivamente el anular lo punitivo de la reforma anterior. Me parece que este aspecto era lo que el sentir del magisterio tenía más pendiente, y lo quitaron por completo. Sin embargo, pues no se vio un programa en el que se reemplazara. Me parece que la discusión sobre el tema de la evaluación era algo en el que coincidíamos la mayoría. El magisterio no tiene miedo de evaluarse, pero el carácter punitivo hay que erradicarse. Se quitó, sin embargo, no hubo ya seguimiento, una opción más, pues. Entonces, ese es un punto que yo creo que sí lo tuvo a favor, y me parece que eso le funcionó, además de su estrategia de comunicación constante con el gremio, para para caer bien, pues. Sin embargo, otro punto a favor, yo creo que la aprende en casa, y pues párale de contar, ¿no? Es que también se acumularon varias cosas y Claro. estuvo difícil, fue una situación educativa muy, muy difícil. Bueno, todavía es una situación difícil. Isaac, vamos al mismo punto, no sé si quieras comentar algunos otros puntos de lo bueno, y si quieres saltar también a lo malo, también se puede. Entonces, te doy la Sí, palabra. claro, gracias, Jorge Iván. Pues yo suscribo la participación de Kevin porque subraya muy bien, yo creo, los aciertos, en este caso de Esteban Moctezuma, y algunos de sus retos, ¿no? Algunos de los retos. Yo pienso que venía con el clima, en el caso del magisterio, venía con un clima magisterial, pues, candente, porque a nadie le parecía la evaluación del desempeño, que ese fue el gran problema de la reforma pasada. Y él en su inicio, en la gestión, cuando comienza, pues prácticamente la chamba de él es difundir pues los alcances de la reconfiguración normativa que ya implica el proyecto educativo de Andrés Manuel, que es el presidente cuando resulta electo en el 18, que es la modificación, ¿no?, de los artículos, y donde se quita definitivamente ya la evaluación del desempeño, la permanencia, y ya se va cambiando ahí el lenguaje. Y aunque, como decía Mario Delgado, que ya no iba a quedar ninguna coma, pues vemos que sí hay muchos paralelismos. Incluso los institutos creados, las dependencias creadas, pues son casi prácticamente una copia de lo que había antes, a veces con menos atribuciones. Muchas fe de ratas, creo que sería el fe de rata, le llaman el fe de rata. Y hablando sobre propiamente la salida de Esteban Moctezuma, bueno, yo me di la tarea de ver las reacciones en Facebook de los profes ahí, por ejemplo, en las noticias que había, y notaba en las reacciones pues una buena percepción de lo que fue su gestión. Los profes lo percibieron bien, lo que hizo, pero ya cuando entramos en un análisis sobre realmente lo que hizo es donde ahí tenemos las dudas, ¿no? Análisis objetivo. ¿Por qué? Así es, un análisis objetivo de los alcances de su gestión. Yo pienso que de lo bueno podríamos subrayar así puntualmente algunas cuestiones a las que yo coincido plenamente con Kevin, que tiene que ver con la revalorización del magisterio, por lo menos en el discurso, porque él ya con Esteban Moctezuma, si recuerdan a Nuño en su época ahí de secretario, él iba a las escuelas, él inauguró como una comunicación yendo a las escuelas y visitando, y ahí lo seguía la cámara. Pero con Esteban se da otro tipo de comunicación, que es con los consejos técnicos. Y él da un mensaje en cada consejo técnico a todas las maestras y los maestros. Y ahí es donde él, por lo menos en el discurso, hace una revalorización, le da su lugar al maestro, a la maestra, y por lo menos es consciente de las dificultades, de la complejidad que implica la tarea educativa. Pienso que por ahí fue ganándose también por una parte la apreciación positiva del magisterio. Ahí me gustaría agregar algo, Isaac, disculpa que te interrumpa, que sí, gran parte pienso que del éxito que tuvo Moctezuma Barragán en redes sociales fue por el lado de lo empático. Quiso empatizar con los maestros, lo logró, creó ese vínculo, y eso fue un punch muy fuerte, porque el maestro ya no se sentía solo, sino se sintió identificado bajo un perfil. Y seamos francos, durante el periodo, el sexenio de Peña Nieto, la imagen del docente era una. Y ahorita, con todo lo de la pandemia, con todo este nuevo mod que se le ha dado a la educación, la imagen del maestro está cambiando, se está transformando.
Entonces, yo pienso que en ese sentido, Esteban Moctezuma fue parte importante, darle una nueva imagen a ese nuevo docente más vibraz, más ambiente de las tecnologías, más unido. Sí, y continuando con algunas cuestiones, cerraría con otra cuestión positiva, que sería una interlocución más amplia con otros grupos por parte del secretario. Si recuerdan, en el sexenio donde venía, antes de Moctezuma, pues había un conflicto fuerte con el sindicato, con las disidencias magisteriales, y se privilegiaban ciertos grupos, como por ejemplo el de los académicos por parte del INE, ciertos investigadores, pero se rezagaban a otros. Y igual también los movimientos espontáneos también de grupos de maestros no afiliados a ninguna expresión sindical y de investigador y nada de esto, sino los propios grupos que a veces presentaban una problemática, pues no había una interlocución tan fluida no había, realmente era muy difícil en este caso, por ejemplo, platicar con Nuño. Y a diferencia, por ejemplo, con Esteban Moctezuma, que ya empieza a haber comunicación con el sindicato, con las expresiones disidentes, y también, hay que decirlo, con grupos de maestros que se le acercan. En este caso, nosotros somos de Sinaloa, para los amigos que nos siguen quizá de otras partes, pero cuando el secretario venía por acá, incluso atendía a maestros, platicaba con ellos. Una comisión me tocó de asesores técnico-pedagógicos por las cuestiones particulares que ellos tienen, ¿no? Los de que quedaron ahí entre la transición de la reforma y luego la aprobación de la actual. Y platicaba Esteban Moctezuma, le presentaron algunos proyectos, le gustó. Entonces yo pienso que ese era un punto también positivo de él, que era más dado al diálogo con otros grupos. Pero definitivamente que deja muchos retos sembrados, pues también, porque pues uno de los principales problemas que vi en Esteban Moctezuma, y quizá también implica la Secretaría, fue ver a un secretario sin el fuelle del presidente, sin el empuje que tuvo el presidente con el tema educativo. Sí lo respaldó, pero pienso que nunca fue la prioridad, es decir, sacar adelante los proyectos que incluso el mismo Esteban Moctezuma proponía. Por ahí dejaría esta participación. Ok. Kevin, ¿algo que quieras agregar sobre lo malo? No, me llamó la atención este último comentario que estaba haciendo Isaac. Yo creo que... Es que te vi riendo, dije, quiere participar. Sí, es que sí, coincido completamente. Me parece que el señor secretario traía ciertos proyectos por ahí, sin embargo, me parece que hubo una especie de prioridades distintas, vaya, en el que el respaldo del presidente no fue al 100%, sin embargo, la figura de Esteban Moctezuma pues resultaba todo un conciliador y una persona abierta al diálogo, y eso el magisterio se dio cuenta de ello. Sí. ¿Podrías decir que se va bien Esteban Moctezuma de su puesto? Se va bien como imagen pública. Yo diría que sí. Sin embargo, como bien rescatábamos hace un momento, siendo objetivos, tiene ciertas dudas. Sin embargo, pues estamos en un contexto donde llega un gobierno avalado históricamente por un alto porcentaje de votación, un alto grado de aceptación que hasta el momento no ha tenido declives significativos, y yo creo que eso de alguna manera influye para que el señor secretario pueda ausentarse de la secretaría de forma positiva, con una percepción aprobada. Sí, porque relativamente fue muy poco lo que estuvo, 2 años, pero fueron 2 años donde fueron noticia tras noticia, más cambios, entonces fueron 2 años muy movidos en temas educativos. Hemos visto pues lo bueno, lo malo, y pues nos queda concluir con lo feo. No sé quién quiere empezar, Isaac. Yo puedo hacer un comentario, porque van en lo feo. Yo creo que hay muchos puntos, no nos alcanza 30 minutos para hablar sobre la gestión de Esteban Moctezuma. Sí, no, y más si ya pasaron los 30 minutos. Aparte, no, pero sobre todo, fíjate,
no tanto lo que hizo, porque bueno, sí hizo algunas cuestiones, pero son malos retos que deja pendientes. Ayer hacía una mesa de Eric Juárez, la semana pasada, ahí con unas Saludos a Eric. Saludos. Saludos. Y hablaban sobre los retos, ¿no? Pero decía ahí Manuel Girantón, lo primero es que se va sin dar rendición de cuentas. Y es que él se va en un momento bien importante, yo no, es lo que sí no entiendo. Políticamente le da el beneficio al gobierno, pero también puede ser su debilidad, en el que se sale cuando la estrategia Aprende en Casa, pues no ha sido valorada, no ha sido en su alcance real, no ha sido evaluada, qué tanto ha funcionado, que fue finalmente una propuesta que el secretario actual empujó y que llega Delfina, y pues vamos a ver qué hace ella, va a continuar, le va a dar un giro, pero se va sin dar esa rendición de cuentas, por una parte. Por otra, pero no olvidemos el último mensaje que dio Esteban Moctezuma antes de su puesto como embajador, que ya podíamos iniciar las clases presenciales. Así es, bueno, es una parte también que le tocaría el rendir cuentas, en qué momento y eso, ¿no? Una contradicción muy grande entre las cosas feas es el proponer el uso de la tecnología como un sustituto de la presencialidad, volcar los procesos educativos a la tecnología, a la televisión, pero no apoyar decididamente, y es donde aquí quiero vincular cuando decía que no había fuelle el presidente, por el apoyo tecnológico. Es decir, se crearon miles de cuentas, ya lo sabemos, ¿no? Se dieron webinars, por ahí nos dieron capacitaciones de cómo usar los cacharros ahí de Microsoft, de Gmail, de Google y todo eso. Pero, por ejemplo, no se gestionó que las plataformas de Facebook o las plataformas de Google Meet o estas fueran gratuitas para los docentes, que los padres de familia tuvieran acceso gratuito. Eso para mí sería un empuje de verdadera en temas educativos, es decir, que el gobierno federal se asegurara de que todos tuvieran acceso a estas partes de forma gratuita para mantener una comunicación pues permanente con las comunidades educativas. Y es por una parte que veo la contradicción entre decir estamos apoyando la educación a distancia, pero que no hay realmente un apoyo decidido para que esto se ejerza y que se garantice el pleno derecho a la educación de las niñas y niños. Y otra cuestión también muy fea es, y que aquí voy a vincular un tema también muy polémico, es que también Esteban se va en un asunto de falta de claridad con el financiamiento a la educación durante la pandemia y también sobre el tema de escuela de tiempo completo. Se va ahí dejando pendiente ese gran tema y volteando a ver ahora, a ver qué será la indicación que venga, si Delfina tendrá el suficiente liderazgo como para decir va o no va. Creo que son temas que están pendientes todavía sobre la mesa, la gestión de Esteban Moctezuma. Y sí, indiscutiblemente, la lista es bastante larga de pendientes. Kevin. Bueno, pues en lo feo, yo creo que podríamos ser breves y me parece que yo empezaré diciendo que hechos son amores. El hecho de que sea en la revalorización del magisterio, por lo menos, como decían hace rato, en el discurso, en lo personal me parece que no es suficiente. No es suficiente. En la comparecencia, el minuto de aplausos también me pareció algo, no sé si inédito, pero que al magisterio, a los maestros, no nos es suficiente un minuto de aplauso, no nos es suficiente que nos hablen bien, que en los videos mensuales de los consejos técnicos nos digan que valemos mucho. No me parece que sea suficiente que las estadísticas con preguntas raras, planteadas de forma distinta, para ver si ahora ya somos más valorados. No, creo que no nos es suficiente. Me parece que en ese aspecto es donde yo subrayaría lo feo. Lo feo porque únicamente nos tenían con discurso, con palabra, pero en hechos, en los hechos están los retos también, los retos con los que se está siendo heredada esta administración a la maestra Delfina. Otro aspecto que me parece que podríamos rescatar en la cuestión de lo feo es también pues la ambigüedad con los que esta nueva generación de maestros están siendo contratados, ¿no? No hay certeza. Me parece que en algún momento se hablaba
de que se les iba a aplicar un examen para refrendar el puesto en el que estaban trabajando, en el caso de primarias, y me parece que ahorita existe esa ambigüedad y esos lineamientos son otorgados desde niveles federales, ¿no? Me parece que ahí también hay algo que rescatar en este apartado de lo feo. Ok, muchísimas gracias, Kevin. Y lo cierto es que llegan un montón de retos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos, todavía en la educación mexicana, estamos acostumbrados a lo cuantitativo. Nos gustan los números, nos gustan tantos millones de suscripciones, nos gustan tantos millones de coberturas, tantos millones de niños, pero ya debemos dejar de pensar en coberturas y ya tenemos que pensar mucho en la calidad. Tenemos que enfocarnos en la calidad educativa, que es un proceso más tardado, que se ve menos, pero es el paso indicado para ir mejorando la educación en nuestro país. Esos pequeños pasos de cuestionamiento, esos pequeños pasos que nos llevan a crear un cambio verdadero. Por tanto, en este último recuento de los elementos principales de Esteban Moctezuma, da pie a los retos que se va a tener que enfrentar la nueva secretaria de Educación, Delfina Gómez, retos que quedan pendientes, no solo de la época de Esteban Moctezuma, sino de años y años, pero siendo objetivos, siendo críticos, es donde podemos ir dando respuesta a todo ello. Por tanto, invitamos a las personas que siguen la red de En Educación a comentar qué les pareció, qué les pareció el periodo de Esteban Moctezuma como secretario de Educación y qué retos nos vienen a los docentes en este nuevo cambio que va a seguir. ¿Por qué? Porque la educación va a seguir dando cambios. Por tanto es todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Feliz Navidad, felices Feliz fiestas. Navidad, feliz Navidad.